Bueno, hoy vamos a platicar un ratito acerca de reconstrucción posendodóntica. Para mí es un tema que es bastante controversial porque desde los inicios, ¿no? Desde nuestras bases odontológicas, independientemente de si hay o no especialidad, independientemente de lo que nos estemos dedicando, aquí lo controversial para mí es que tenemos sembradas muchas ideas y que muchas veces esas ideas es difícil que nosotros podamos removerlas porque estamos acostumbrados a lo mejor a pues lo que en mi experiencia funciona y demás. Sin embargo, la odontología actual pues se maneja ya más sobre evidencia científica. Entonces, lo que tratamos de hacer o lo que voy a tratar de hacer en esta plática, por eso se me hace para mí todo un reto, esto es tratar de demostrarles con evidencia científica cuáles son los protocolos que yo realizo, cuáles son todos mis procedimientos que yo realizo y cuándo, en cuándo sí, cuándo no, poner un material, cuándo sí, cuándo no, todo basado en evidencia científica, que es así como debemos llevar nuestra práctica. Y por eso es que precisamente quiero empezar con esta diapositiva, que para mí es sumamente importante todas las personas que contribuyeron en mi formación y que lo siguen haciendo de cierta manera, aunque ya no son mis maestros, ahora son muy buenos amigos, lo siguen haciendo algunos muy buenos amigos, pero de todos los que están aquí he aprendido algo, ya sea de la vida, ya sea de la cuestión odontológica, pero de todos he aprendido algo. Entonces, para mí es muy importante esta parte, ¿no? Yo siempre se los comparto, yo tengo pues el privilegio de enseñar, porque es un privilegio estar a nivel de pregrado y posgrado, y siempre les digo eso a mis alumnos, ¿no? Tener la mente bien abierta, porque inclusive yo se los digo, ustedes pueden ver una plática 2 veces el mismo año, y supongamos que la plática es la misma, pero no agarras las mismas cosas en la primera, y en la segunda vez vas a agarrar cosas diferentes. Y para la gente que estamos todo el tiempo actualizando nuestras pláticas, pues obviamente eh, te llevas 2 o 3 tips diferentes en la segunda vez que la tomas. Aunque sea exactamente el mismo título, te vas a llevar 2 o 3 tips diferentes, ¿no? Y eso ya hace la diferencia en nuestra práctica clínica y más con todo esto que de verdad es que es un tema de lo que está pasando hoy en el mundo que no quiero mencionar mucho en esto, en la plática, porque pues precisamente ya estamos abrumados por todos lados, ¿no? Pero es una realidad que tenemos que seguirnos preparando cada vez más, tenemos que ir cada vez más por cursos, tenemos que ir cada vez más por actualizaciones, precisamente para enfrentar este tipo de situaciones que se nos viene muy, muy difícil, ¿no? Entonces, pues siempre tengo muy presente a todos ellos y a toda la gente también de la que he aprendido, mis amigos de posgrado, que seguramente por ahí algunos nos están escuchando, este, que los tengo muy, muy guardados y los tengo muy presentes, porque de todos y cada ellos he aprendido algo. Entonces, bueno, empezamos con esto que es una frase para mí bien importante, porque tiene mucha lógica, mucho sentido. Cuando un paciente, desde luego, llega a tu consultorio, él ya va haciendo cuentas, ¿no? A ver, ¿cuánto me va a salir el tratamiento de endodoncia? ¿Cuánto me va a salir la restauración? Y lo primero que se para, porque tú, cuando la mandan a hacer un tratamiento de conductos, se para en tu consultorio y lo primero que te dice, doctor, voy a invertir tanto, ¿esto cuánto me va a durar? Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a aplicar todos estos conocimientos, ¿no? Y entonces es un poco complicado porque tenemos muchas variables dependiendo del restaurador por el cual pasa el paciente, ¿no? Desde si está aislado, si no está aislado, si le ponen un poste a lo mejor, si tú recomiendas hacer un alargamiento y no se lo hacen y ponen el poste y entonces eso se va a fracturar, etcétera, 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 ¿no? Entonces, para mí el éxito, por eso yo, aparte de este dicho, hay uno que yo también le digo mucho, es endodoncistas conozcan a sus rehabilitadores y rehabilitadores conozcan a sus endodoncistas porque tienen que estar familiarizados con lo que trabajan desde el sistema rotatorio,
si son conservadores, si no son conservadores, desde la endodoncia, porque vamos a ver ahorita algunos casos como no por una lesión periapical, pero sí por una fisura o una fractura del diente a consecuencia de un mal tratamiento de endodoncia. Y eso ya ese es un problema ya que se lo avientan entre el rehabilitador y el endodoncista, y eso no está bien. Yo siempre he sido de la idea de no estar aventando, ¿no? Siempre es así como, a mí no me gusta para nada cuando llega un paciente decirle, ¿sabes qué? Esto está mal, esto, no está, esto está bien. Siempre trato de apoyarnos entre nosotros, porque nosotros somos entre dentistas, somos los que tenemos que cubrirnos, ¿no? No echarnos, al contrario. Pero esto entonces es una realidad. El éxito endorresto comienza con una preparación endodóntica conservadora. Entonces, miren, la parte importante de esto es esta parte. Saber que las fuerzas de masticación van a estar concentradas en esta porción que se llama dentina pericervical. Y en la medida en que yo cuide esta dentina, voy a mejorar o a empeorar el pronóstico del diente. Entonces, si yo cuido esta dentina al hacer mi acceso, desde luego yo siempre se los digo a los estudiantes, a mis estudiantes, y también me lo digo a mí mismo, el acceso debe estar confinado justamente a donde está la cámara pulpar. No debo ir más allá. No debo ir más allá porque entonces ahí le estoy pegando al pronóstico. Miren, en este artículo, en donde hablan acerca de accesos, hablan acerca de este precisamente, ¿por qué los dientes se están fisurando, fracturando cada vez más? Porque como endodoncistas, nosotros nos fijamos mucho en esta parte, en la zona periapical, ¿no? Pero cuando ya entonces volteamos a ver esta zona que se llama zona de riesgo, se le conoce zona de riesgo, que es la furca, está sumamente ensanchada. Ahora vean, por ejemplo, aquí estamos hablando de dentina pericervical. Esto es dentina pericervical. Entonces, para que yo mejore el pronóstico de un diente, tendría que hacer un acceso así, de esta manera. Este sería como el acceso ideal que me llevaría directamente al conducto y sin desgastar, porque recuerden que en la odontología trabajamos con milímetros. Entonces, 2 milímetros acá ya le bajé terriblemente el pronóstico a ese diente. Medio milímetro hacia acá y ya también otro milímetro más y rasgo la pared. Entonces, es bien importante la selección de los casos, de los instrumentos, y esto también que les decía, no podemos hablar de endoprótesis o de endodoncia restauración si no tengo bien claros desde antes de que yo haga la endodoncia cómo voy a hacer el diseño del acceso pensando en cómo van a restaurar ese diente. Entonces, ahí ya dejamos la parte de ser endodoncistas y nosotros nos volvemos también, tenemos, como les decía, tenemos que tener conocimiento también de la parte restaurativa, por supuesto que lo tenemos que tener. Entonces, ya no se valen estos accesos en donde, híjole, es que no veo bien, voy a ampliarme un poquito más, ¿no? Me amplío porque a lo mejor tengo una curvatura y lo hago con puntas de ultrasonido, ya no con fresas. Me gusta mucho esta diapositiva, esto es de mi amigo Javier Pureco, es un excelente endodoncista, muy buen amigo, excelente persona también. Miren, esto es lo que, esa frase me gustó mucho, dice, cuando consideramos la dentina pericoronal, Diosito se pone contento, por supuesto, vean, él cómo hace de manera perfecta su acceso y solamente se delimita a las entradas de los conductos, siguiendo todas las leyes que nosotros conocemos, ¿no? Que el conducto no quede entre la pared y el piso, etcétera, etcétera. Entonces, los conductos están perfectamente bien localizados y están en el piso de la cámara pulpar, confinando solamente el acceso otra vez a la cámara pulpar, que eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, ya hay mucha literatura desde agosto del 2014, estos fueron de los primeros artículos que se publicaron. Yo les pregunto siempre, ¿cuáles son los dientes que más son susceptibles a las fisuras o a las fracturas? Los premolares, por su anatomía en forma de 8, y los molares inferiores, ya sea primeros o segundos molares. Entonces, vean, en este artículo se encontró, cuando yo preservo dentina pericervical, estos son accesos ninja, hay mucha controversia en estos accesos, pero si yo preservo, es decir, si yo mi acceso inclusive lo delimitara a la cámara pulpar, entonces esto incrementa la resistencia a la fractura, que es algo muy bueno, es algo muy bueno. Entonces, como endodoncista, esto le fascina a los prostodoncistas, les da un acceso conservador y para ellos es mucho más fácil la rehabilitación, mucho más fácil. Entonces, miren,
Hablando respecto a los instrumentos y antes de entrar ya de lleno en el tema endoprótesis, bueno, el tema prótesis, tengo que darle una pasadita a la endo. La selección de instrumentos, como les había dicho, es sumamente importante porque vean, si yo desgasto mucho en esta porción que es la dentina pericervical y me recargo más sobre la furca o sobre la zona de riesgo, entonces voy a estar desgastando esta zona. Y si aquí dice Caputo y Stanley, claramente desde el 2001 dicen, si yo en esta zona dejo un espesor menor de 1 milímetro, entonces el diente se va a empezar a fisurar o van a empezar a haber fisuras en la dentina. Entonces aquí ya tenemos el riesgo, entonces en un paciente es dificilísimo porque llega el paciente, doctor, me duele, me duele, me duele, tomografías, esto cuando está en etapas iniciales, en tomografía no se puede ver, cuando tenemos más de una lima 10, que es perdón, más de una lima 15, que es de punto 15, hasta este momento es como vamos a verlo en una tomografía. Pero si esto no se termina de abrir, no, ni siquiera por tomografía lo vamos a ver, hasta que haya, por ejemplo, un defecto óseo o demás, ¿no? Pero esto es lo que yo ya no quiero. Ahora, Buchanan también lo dice, ya lo habíamos platicado anteriormente en las diapositivas, no excederme en mi preparación, solamente lo necesario. Entonces, miren, por ejemplo, estos premolares, que son uno de los órganos dentarios que son más propensos a las fisuras o las fracturas, cuando yo meto una piso 2, por ejemplo, o lo equivalente en instrumentos rotatorios, un instrumento que tenga una conicidad 0,809, entonces vean lo delgado que quedan en la zona de riesgo. Esto es susceptible a la fractura. Entonces, sí, o a la fisura. Entonces, si un paciente llega así y yo le hago una preparación endodóntica y mi referidor tampoco tiene muy claros los conceptos de ferrule, que vamos a hablar más adelante, de ferrule, o de, por ejemplo, cómo voy a restaurar si meto poste o no meto poste, y entonces ahí metemos un poste que no era a la longitud inadecuada y demás, esto va a fracasar en los primeros meses. Entonces el paciente va a regresar muy enojado, oiga doctor, es que usted me dijo que esto me iba a durar tanto tiempo, ¿no? Que eso también es un error, estar garantizando tratamientos. Entonces, miren, por ejemplo, esta es una tomografía, esta es de Berciani, un brasileño, quien no lo conozca puede buscar, aquí tiene un proyecto, Root Canal Anatomy. Berciani lo que hace es tomar tomografías, vean esta raíz mesial de un primer molar inferior, vean ya ensanchada lo que tenemos aquí de dentina pericervical, muy poco lo que tenemos. Entonces tenemos que ser cuidadosos con los instrumentos que nosotros seleccionamos. A mí en lo personal me gusta mucho que es el TF Adaptive. Este instrumento es un instrumento rotatorio que me permite tener buen chip space. El chip space es el espacio que hay entre el aspa de corte y la zona de riesgo, que en este caso es la furca. Entonces, al tener buen chip space, me permite desgastar bien en apical y no recargarme sobre la furca, que es lo que ya no quiero. Ahora vean, este es el sistema. En general, las conicidades son muy bajas y tiene muy buen desgaste en apical. A excepción de la ML1, que esta generalmente la ocupamos como abridor en conductos muy estrechos, no llega hasta la longitud de trabajo y en algunos casos que son conductos que son ya conductos amplios, como palatinos o distales, claro que sí llega, esta sí llega a la longitud de trabajo. Esto es, como les decía, para poder hablar de un instrumento tenemos que probar varios. Entonces vean la comparación, esto no es tomografía, esto es radiografía, pero vean la comparación de dos instrumentos totalmente diferentes con TF Adaptive. Este se ve mucho más conservador y mucho más agresivo en la apical, que precisamente en esta diapositiva, quiero que vean, son dos tratamientos. Este tratamiento no lo hicimos en el consultorio, ya lo traía el paciente, pero vean, esto se ve muy bien, muy bien. Estos son fresas Gates Glidden hasta acá y estos son instrumentos que son rígidos. Aquí, como ustedes pueden ver, hay curvaturas que no fueron respetadas. Este tratamiento que está acá lo hicimos en el consultorio. Vean cómo usamos instrumentos de níquel titanio, que esto es bien importante ahora, ¿no? Hoy en día, porque para a lo mejor nosotros que hacemos endodoncia se nos hace muy fácil decir, bueno, pues es que a lo mejor ya todo el mundo está usando níquel titanio, pero no es así, ¿no? Entonces nos damos cuenta cómo los instrumentos rígidos no respetan las curvaturas y esto nos puede llevar a que el tratamiento fracase, por supuesto, y a terminar sin un retratamiento, ¿no?
en el mejor de los casos, porque cuando vean un paciente llega, como en este caso, que me habla mi referido, me dice, oye, Jorge, ¿sabes qué? Llegó un paciente, me dice que tiene ligera molestia al morder. Vean el patrón aquí óseo. Aquí definitivamente aquí hay algo, ¿no? Pero vean el ensanche que hay en este canal. Esto se hizo con fresas Gates-Glidden, definitivamente. Entonces, mi primera sospecha de esto fue una fisura. Entonces, hago el sondaje. Obviamente aquí la sonda se me va mucho más de 3 milímetros, se fue 7 milímetros. Y vean por dónde siguió el patrón de la fisura. Vean exactamente en dónde. Aquí retiré un poquito de gutapercha para ver hasta dónde llegaba. Esto se va a través del canal distovestibular, pero vean cómo coincide con el ensanche exagerado que ya había radiográficamente previo. Entonces, es bien importante que desde el endodoncista se elija un buen sistema rotatorio para que el éxito, el resto, sea bueno o tenga mejor pronóstico. Y esto es de Pérez Ron, la verdad es que bastante bueno. Vean, él ya lo dice aquí en este estudio del 2017, lo mejor es conicidad de 0,4, máximo 0,6 en dientes muy delgados y mayores diámetros apicales. Eso va a mejorar la desinfección, por supuesto que sí lo va a hacer. Y esto es la otra recomendación, ¿no? Miren, por ejemplo, este caso, ya antes de entrar en sí en el tema resto, tenía que tocar esta parte endo, pero vean este caso en donde tenemos lesiones enormes para todos aquellos también que digan, no, pues es que hacer endodoncia en un diente central, es facilísimo. Cuando tenemos el mayor número de índice de fracaso en dientes laterales superiores. Entonces, en endodoncia es el mayor índice de fracaso. Ahora vean, esta lesión tan grande, la endodoncia parece que está bastante bien hecha. Igual vean inclusive la reconstrucción post-endodóntica bastante bien hecha. Entonces le mandamos a hacer aquí al paciente un CBCT, ¿no? Aquí me pareció que... Ok, entonces mandamos a hacer al paciente un CBCT y vean el tamaño de la lesión. Voy a sacar un poquito la pantalla. Ay, listo. Aquí está. Entonces, vean, este es el tamaño de la lesión, pero lo que quiero que vean y quiero mostrarles aquí es que seguramente la persona que hizo la endodoncia son de los odontólogos confiados que las limas manuales todavía se están ocupando para dientes centrales o dientes que son de raíces entrecomillado, lo voy a decir, raíces rectas, ¿no? Y ahora vean esto, vean la tomografía, la información que aquí me da. 2 o 3 milímetros que no se limpiaron porque el instrumento rígido me sacó un foramen falso hacia vestibular. Y todo eso me causó este patrón de destrucción ósea tan grave en un paciente que venía inflamado hasta por el paladar. Entonces, volvemos a lo mismo. Endodoncistas conozcan a sus referidones, prostodoncistas conozcan a sus endodoncistas. Eso es una parte bien importante, ¿no? Siempre estar como de los dos lados. Y entonces, bueno, ya entrando en el tema resto, entrando en este tema, bueno, vamos a ver este artículo, que es un artículo de los clásicos que hay, ese trope, en donde me hablan buena endo, buena restauración. Es un artículo que la verdad a mí me gusta mucho, mucha gente lo toma como referencia porque es uno de los artículos clásicos, porque es uno de los artículos, recuerden esto, cuando ustedes vean bibliografía, chequen el tamaño de la muestra. Este es uno de los artículos que más grande tiene el tamaño de muestra. Por eso es que es uno de los artículos clásicos que tanto prostodoncistas como endodoncistas los están mencionando. Ahora, contemporáneamente esto a mí me ayuda mucho porque, vean, si yo tengo una buena endodoncia y una buena restauración, el porcentaje de éxito me sube al 91%. Pero si tengo una buena onda y una mala restauración, se me cae hasta un 44%, es decir, menos de la mitad. Por eso yo les decía, inclusive aunque no sean retratamientos, si un paciente me dice, doctor, ¿cuánto me garantiza el tratamiento? Pues aquí hay que salga del consultorio, porque yo no, o sea, tengo que saber, si conozco el referidor, entonces claro que sí se lo puedo garantizar, pero muchas veces no lo conozco. Esta es otra.
Vean, mala endo, buena restauración, 67%. Sigue influyendo más la calidad de la restauración. Y de ahí mala endo, mala restauración, que es lo peorcito que le puede pasar al paciente, ¿no? Ahora, ¿pero en qué tiene que ver esto? Porque tiene que ver mucho en lo que estoy haciendo actualmente, porque en la toma de decisiones, cuando un paciente, cuando un referido me dice, oye, ¿qué me ha pasado? Dice, oye, échame la mano, es que, ¿sabes qué? Hice una corona hace 2 semanas y ya le empezó a doler al paciente. Buena corona, entonces puedo perforarla, sí o no puedo hacerlo. Y eso lo vamos a ver más adelante, lo vamos a ver más adelante, pero esto se aplica muy bien. Entonces, para empezar en esta parte de endorresto, fíjense, la plática la quise encaminar a manera de pregunta y respuesta, porque me ha pasado que en algunas de las pláticas, tanto de endodoncistas como de prostodoncistas que yo he asistido, hay algunos conceptos que no me quedan tan claros. Y creo que esta manera de hacerlo, pregunta-respuesta, podemos concluir al final de la pregunta, basado en la bibliografía que tenemos, cuál fue la respuesta. Y eso me hace que sea mucho más claro. Y entonces yo creo que la práctica de todos, ojalá que pueda llevarse algunos tips. Y quien ya lo sepa, bueno, pues se lo está llevando de repaso, ¿no? Entonces, bueno, la primera pregunta es poste o núcleo. ¿Qué es lo que debo poner, Jorge? Porque ya unos me dicen que poste ya no, otros me dicen que el núcleo no, porque les da miedo que se rompa la raíz. Entonces, vamos a ver qué es lo que está pasando, porque anteriormente cuando yo estudiaba en licenciatura, nos decían, bueno, la regla es endodoncia, poste y corona, ¿no? Y entonces ya sabemos que todos los dientes que tenían endodoncia tenían que llevar poste y corona. Finalmente, todos los que tenían que llevar poste y corona. Esta plática, como les decía, es una plática de más o menos 2 horas. Ahorita la tuvimos que acortar un poquito para respetar los horarios que nos pusieron, pero bueno, vamos a tratar de abarcar todas las preguntas. Ahora, primero, la primera pregunta, poste o núcleo, Jorge, ¿qué es lo que voy a poner acá en este diente? Bueno, pues entonces lo que tienes que fijarte acá en primero es el remanente dentinario. ¿Y qué es lo que dice la bibliografía acerca de este? Vean este excelente artículo que es precisamente de la universidad, bueno, los que publican los doctores de la Universidad de Harvard, Samed, él habla acerca de 4 puntos importantes en la decisión de que yo ponga un poste o un núcleo. Vean, la condición endodóntica, es decir, él habla acerca todavía, este artículo es bueno, si lo pueden leer y lo pueden ver todo, hay una clasificación muy buena. Él habla acerca de la condición endodóntica, a ver cuánto tiempo trae ese diente ahí, trae un instrumento separado, viene sintomático, asintomático, ¿cómo lo voy a reconstruir, no? Habla de si es un diente estratégico o no, si está en qué posición está el diente, esto que es sumamente importante. Yo me apoyo mucho en los periodoncistas también, al igual que en los prostodoncistas. Perio para mí es fundamental, porque vamos a ver que es bien importante la altura del poste. Aquí tengo que ver si hay enfermedad periodontal, por ejemplo. Y el remanente dentinario, que es del que vamos a hablar ahorita. El remanente dentinario, ya no lo sabemos todos, yo creo, vean, ya está desmentido esa parte de que el diente con endodoncia se deseca y entonces se muere y entonces hay fractura. Entonces, vean, lo que pasa es con un diente intacto tenemos 0% de pérdida de humedad y de rigidez, es decir, tenemos un diente que es resistente a la fractura. Cuando tenemos un acceso endodóntico y lo instrumentamos, tenemos un porcentaje de un 14% menos de humedad y de rigidez. O sea, le restamos ese 5 más 9 son 14. Entonces, inclusive vean, es mucho menos que si hacemos una cavidad oclusal, 20%. El peor de los casos es cuando tenemos una MOD, ¿no? Que inclusive yo siempre se los recomiendo, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, vayan a hacer una endodoncia en un premolar que tenga una cavidad MOD, porque digo los premolares y los molares posteriores porque están sujetos a cargas de oclusión todo el tiempo, porque mucho más fuertes, porque son los que están más cerca de la bisagra, ¿no? O bueno, de la articulación. Entonces, cuando tengan un diente así y vayan a hacer un tratamiento de endodoncia con una cavidad MOD, restauren las paredes, hagan un procedimiento adhesivo para ferulizar de cierta manera y que entre cita y cita eso no se me vaya a tronar, porque entonces ya ahí le estoy restando la cavidad MOD menos mi acceso y menos mi instrumentación. Entonces un diente queda sumamente débil. En estos casos, cuando hay cavidad MOD. Entonces, miren, ¿qué es lo que dice la literatura? Esta es una revisión sistemática, que esto es del 2017. Habla acerca, muy claro, nos pone el panorama de esto.
ellos nos dicen, los accesos hay que hacerlos lo más conservadores posibles, por eso es que se recomienda hacerlos bajo magnificación. Entonces, si tienes una o dos paredes, no le pienses, métele un poste. Si tienes 3 o 4 paredes, entonces no necesitas poste, porque la idea que tú tienes, así te lo dice en el artículo, ¿no? La idea que tú tienes de que el poste refuerza la raíz es una idea que es ambigua. Ya sabemos que el poste no va a reforzar la raíz. Entonces, desde aquí ya nos vamos quitando la idea de que postes gruesotes para que entren en la raíz y entren a reforzarlas. Y entonces, si no tienes nada de esto, no tienes paredes, entonces, pues mejor implante, ¿no? Olvídate de ese diente, no tienes efecto férula, tienes una pared, no tienes buen espesor en la raíz, métele un implante, tiene mucho mejor pronóstico, por supuesto. Entonces, miren, este es el mejor de los escenarios, ¿no? En donde terminamos la endodoncia, hacemos la reconstrucción post-endodóntica solamente con el núcleo. Aquí vamos a hablar un poquito más adelante de los núcleos de resina. Yo no siempre hago esto, no lo hago, el darle la anatomía al diente, porque entonces el paciente piensa que ya está todo bien, ¿no? Aunque siempre se le tiene que avisar, me acostumbro mucho a tener contacto con mis referidores, oye, ¿sabes qué? Ya se terminó el tratamiento, y si no, ellos me preguntan, por supuesto, ya se terminó el tratamiento, ya llámale al paciente, ¿no? Porque si no, estos pacientes, inclusive van a ver algunos otros casos en donde los dejo así plano totalmente. Pues para que les incomode ahí algo, vayan rápido a que se restauren. En algunos casos, cuando el referidor me permite hacer la reconstrucción post-endo. Vean, por ejemplo, este premolar. Hablamos acerca de las fuerzas de oclusión. Vean este caso, ya es un caso para endodoncia, cantadísimo. Entonces, hacemos el tratamiento, encontramos los conductos, retiramos caries y obturamos. Entonces, aquí la obturación la bajo en cervical y entonces vean cómo la restauración o la resina, porque tengo, aquí acuérdense la regla, tenemos 3 paredes, por cuestiones de oclusión, aquí abajo inclusive los premolares inferiores son los que menos correrían peligro de fisurarse o fracturarse por precisamente los puntos de contacto que tienen, sus cúspides. Entonces, en este caso, vean, la referidora me permite a mí hacer la reconstrucción y vean cómo la reconstrucción post-endodóntica va solamente con un núcleo de resina que va abarcando desde la dentina pericervical hasta arriba. Entonces, soy menos invasivo y estoy haciendo una técnica que le permite a mi referidora nada más llegar bien cómodo y preparar su muñón. Eso es bien importante. Porque como les decía, la visión del endodoncista debe ser, desde que yo voy a hacer el acceso, tengo que pensar cómo es que ese diente se podría restaurar. Ahora vean este caso, por ejemplo. No, el diente de junto, pues, por supuesto que necesita endodoncia, ¿no? Pero ven este caso en donde ya hay un poste grande, hay una lesión periapical, y aquí hay un instrumento separado. Entonces aquí me lo ponen todavía más difícil, pero también lo que tienen que tener en cuenta, y se lo digo al paciente, porque esto es sin garantías, totalmente sin garantías, es un diente. Fíjense el análisis que hay que hacer. No hay diente atrás. Las cargas se están recibiendo sobre este diente para adelante. De ahí tenemos un poste grande, hay lesión periapical, hay ensanche, está ensanchado, muy ensanchado, el tercio cervical en esta porción, lo cual en algún momento a mí me va a favorecer para retirar el instrumento, pero ya hay un ensanche previo de este caso. Y aparte de eso, acá abajo no está todo desviado, ¿no? Esto se hizo definitivamente con instrumentos manuales. Entonces, bueno, lo que hacemos aquí es seccionamos el poste con una fresa de bola, seccionamos el poste en 2 para que se facilite el retiro, con puntas de ultrasonido retiramos, enseguida empieza a drenar pus, y entonces empiezo ya la desinfección de esa cavidad, ¿no? Porque obviamente está infectada. Entonces, este tratamiento, vean, encontramos 2 conductos en la raíz distal. Esa era la razón por la cual persistía la lesión periapical. Rectificamos las raíces mesiovestibulares, pero aquí lo que quiero que vean y noten es cómo la resina la llevé hasta dentro de la porción cervical de mi conducto mesiovestibular, bueno, de los conductos mesiovestibular y mesiolingual. Obviamente se retiró aquí el instrumento, se bajó a longitud de trabajo, pero esto me lo permitió hacer mi referidora. Entonces, metimos 2 postes porque la configuración en distal era así, 2 conductos distales, entonces 2 postes por distal, mientras acá
tenía yo el control suficiente para poder bajar la resina y ahora sí ahora sí podemos hablar de reforzar la porción cervical. Ahora sí podemos hablar de reforzar esta porción cervical. Entonces ahí ya le queda muy cómodo a la referidora para prepararlo para preparar su restauración y poner su corona. Esto lo hace mucho, léanlo, se lo sugiero mucho, el doctor Daniel Cerny. Daniel Cerny, él lo que hace es precisamente restaura sus dientes cuando, inclusive aquí, aunque no vengan debilitados, en la porción cervical, vean cómo él mete resina en estas porciones y se lo deja así a su referidor para que el referidor ponga ya nada más la restauración. Pero esto también lo pueden hacer los referidores sin ningún problema. Entonces, creo que queda muy claro esta parte de cuándo poste o cuándo núcleo. Si tengo una o dos paredes, entonces me voy, aquí mi tratamiento será un poste. Si tengo 3 o 4 paredes, entonces no tengo más que hacer que poner un núcleo de resina. Ahora, si fuera poste, ¿cuál sería el material que yo tendría que elegir o cuál es el material del poste de elección, ¿no? Porque hay conferencias enteras de decir cuál es el material o el mejor poste que tú me recomiendas. ¿Cuál es el mejor poste que tú me recomiendas? Bueno, pues aquí la verdad es que lo que yo te recomiendo primero es que te fijes en esto, el efecto Ferrule. Si tú tienes efecto Ferrule, puedes meter el poste que tú quieras. Puedes meter el poste metálico, puedes meter un poste de fibra, de vidrio, puedes meter el poste que tú quieras. Y el efecto de Ferrule le definieron así, como efecto de Ferrule 3D, porque son 3 puntos importantes. Miren, el primero, el efecto Ferrule, es que tenga yo dentina, es decir, que después del margen gingival yo pueda ver clínicamente de 1.5 a 2.5 de milímetros de dentina sana, o sea, que esté emergiendo del margen. De ahí, que esa dentina que está sana, solamente tenga como mínimo 1 milímetro de espesor, es decir, no puedo tener esta dentina de 3 milímetros y a lo mejor que sea como una cáscara de paloma, ¿no? En el espesor, porque eso ya no es efecto Ferrule. Y eso me lleva al tercer punto, que tenga convergencia oclusal, es decir, que no esté sumamente desgastada. Entre más desgastado y más abierto esté el conducto, es decir, menos convergencia, peor pronóstico, no se cumple este efecto Ferrule 3D. ¿Sí va quedando claro? Por eso les digo, desde la parte endodóntica, quien preparó el conducto tiene que dejar poca convergencia oclusal. ¿Para qué? Para que precisamente se cumpla este efecto Ferrule 3D. Ahora, vean, esto se volvió, este efecto Ferrule se repensó y dijeron, bueno, a lo mejor no podemos tener ese anillo de dentina o ese círculo, ese cinturón de dentina en todos los dientes. Entonces están perdiendo muchos dientes y entonces se reunieron ellos, precisamente, vean, Samed, otra vez, de la Universidad de Harvard, y publican esto. Dicen, en base a las fuerzas oclusales, los anteriores superiores solamente necesitas tener esos 2 milímetros. Con que los tengas por palatino es suficiente. A lo mejor no tienes el cinturón completo. En anteriores inferiores lo tienes que tener por bucal, precisamente por las fuerzas de masticación. Recuerden que las fuerzas de masticación en anteriores van a repercutir en palatino y en anteriores inferiores por bucal. En posteriores sí tienes que tener mucho más estabilidad. Los tienes que tener tanto esos 2 o 3 milímetros, los tienes que tener tanto por bucal como por lingual para que tengas mayor estabilidad. Recuerden que nos vamos acercando a la bisagra, a la articulación. Entonces, vean, esto se traduce en esto. 0 resistencia a la fractura, 0 efecto Ferrule, no tengo nada o nula resistencia a la fractura. 1 o 2 milímetros de efecto Ferrule, entonces tengo mayor resistencia a la fractura. 3 milímetros, lo ideal. Lo mayor posible de resistencia a la fractura. 3 milímetros o más, ¿no? Entonces ahí es donde se va cumpliendo esta parte de tener efecto Ferrule. Tenemos que cumplirla para tener buen pronóstico. Módulo de elasticidad de la dentina es otro punto que tengo que tomar en cuenta en la elección de mi poste. ¿Cuál material? Módulo de elasticidad de la dentina, 18 gigapascales.
Dependiendo con la edad, demás, se va desgastando el modo de elasticidad de la dentina. Sí, sí pasa, pero no es significativo. Entonces, vean, cuando voy a elegir un poste, según esta literatura de Silva Herzog, lo que tengo que tomar en cuenta es que esto es bien importante, este punto. Primero, forma similar al volumen dental perdido. Otra vez, lo voy a repetir 3 veces, ¿no? Para que no se me olvide. Y aquí va una regla bien importante. El poste se adecua al conducto. El poste se adecua al conducto, no el conducto al poste. Entonces, eso es bien importante. Por eso en el consultorio yo tengo un kit de postes y entonces yo adecuo el poste al que mejor, al que me baje en el conducto. No toco, desde ahí me voy adelantando un poquito más hacia acerca de con qué hacer el espacio para poste. De ahí que tenga propiedades similares a la dentina, hacer el mínimo de desgaste para prepararlo en caso de ser necesario, que no sean corrosivos, eso es un punto que es susceptible al debate, y de ahí el módulo de elasticidad que sea similar a la dentina, es decir, que no sea más de 4 a 5 veces a la dentina. También es un punto que es debatible, porque les decía, si tiene buen efecto Ferrule, pueden meter el poste que quieran. Entonces, el módulo de elasticidad, vean, en gigapascales, la dentina creemos que es 18 a 20 más o menos. El más parecido aquí es el composite y los postes, ¿no? Que son de fibra de vidrio, de fibra de carbono, la aleación no noble que vendrían siendo los postes metálicos. Aquí los postes metálicos se satanizaron mucho, hubo un tiempo que se satanizaron mucho porque efectivamente los patrones de fractura, cuando no había efecto Ferrule, eran más catastróficos cuando había postes metálicos, porque eso a mí me lo enseñaron desde la licenciatura. Me decían, no tienes remanente dentinario, no hay diente fuera, métele un poste metálico. ¿Dónde estaba en la literatura eso? Híjole, no lo he logrado encontrar hasta ahora y no creo que lo podamos encontrar. Entonces, mientras hay efecto Ferrule, lo pueden hacer sin ningún problema. Vean, por ejemplo, en este caso, perfecto efecto Ferrule, poste del que ustedes quieran, métele un poste metálico. Acá igual, perfecto efecto Ferrule, metan un poste de fibra de vidrio, si es necesario, y si no, solamente pongan un núcleo de resina. Van quedando un poquito más claros los conceptos, ¿no? Entonces tengo 3 o 4 paredes, a lo mejor no necesito un poste, nada más un núcleo de resina, pero tengo que tener buen efecto Ferrule, que son 2 o 3 milímetros, acuérdense, afuera del margen gingival, que yo pueda ver clínicamente. Y la idea es esta, vean, en este artículo hablan acerca de fractura vertical y hacen un análisis de elementos finitos, es decir, estresan raíces y meten postes tanto de fibra de vidrio como de metálicos. Y vean, mientras se tengan efecto Ferrule en todos los grupos, van a tener una carga muy parecida, es decir, se va a distribuir la fuerza de manera similar. Ahora vean, aquí está, cuando tengo un procedimiento adhesivo, aquí la idea es que todo funcione, tanto el poste como la corona, con la raíz funcione como una sola estructura. Entonces, ¿qué sería lo mejor? ¿No? Lo mejor sería tener un correcto procedimiento de adhesión, tener efecto Ferrule y que si hago una técnica adhesiva, que todo esté funcionando como un solo elemento. Si todo no está funcionando como un solo elemento, entonces es donde pueden venir las fracturas. Ahora, ¿qué pasa cuando no tengo este efecto Ferrule? Recuerden, la literatura dice aquí como mínimo, tengo que tener una relación corona-raíz por lo menos de 1 a 1. Si no tuviera efecto Ferrule y si tengo esta raíz en relación 1 a 1, entonces tengo la opción de hacer o una extrusión ortodóntica o una extrusión quirúrgica o hacer un alargamiento de corona. Entonces tengo 3 opciones que son importantes. Otra vez, si no tengo efecto Ferrule, tengo forzosamente que usar uno de estos 3 elementos. O extruyo ortodónticamente, o hago alargamiento de corona, o sea, lo mando a periodoncia porque yo no lo hago, o hago una extrusión quirúrgica. Entonces, por ejemplo, miren en este caso, me lo mandan a rehabilitar, y digo, ¿sabes qué? No se puede porque aquí ya no tengo este margen afuera. Es decir, no tengo efecto férula, no tengo este efecto férula. Lo que tengo que hacer aquí es mandar al periodoncista.
Entonces el periodoncista lo que hace es precisamente ganar estos 2 o 3 milímetros fuera, sacarme la raíz. Ahora sí, si ya tengo raíz fuera, tengo ya efecto ferrule, tengo efecto férula, entonces ya puedo aislar y puedo poner mi restauración. Mi restauración. En este caso, como la raíz estaba muy debilitada, es decir, el remanente dentinario coronal estaba muy debilitado, optamos por colocar un poste. Y así quedó, finalmente, ¿no? Finalmente aquí, así quedó. Ahora aquí, como les decía, me voy adelantando a todas las preguntas, ¿cómo rehabilitar un diente? Aquí en esta parte no es necesario en dientes anteriores colocar una corona. En algunos casos sí, en algunos casos no. Vamos a ver en cuáles casos sí, en algunos casos no, más adelante. Ahora en este punto, vean, ¿con qué hago el espacio para poste? ¿Con qué hago el espacio para poste? Híjole, las casas comerciales, en los kits que nosotros compramos actualmente, yo lo he visto, y a mí me pasaba cuando estudiaba, porque era frustrante. Cuando compraban los kits me decían, pues mira, muy fácil, tú tienes tu kit, tienes el poste amarillo, pues entonces vete con tu drill amarillo. Pero si entonces el drill amarillo sientes que no te baja el poste, híjole, pues vete al que sigue, vete al negro. Y entonces ahí hacíamos un ensanchadero de raíz, y esto que quiero que quede bien claro. Cuando nosotros desgastamos dentina en la raíz, esta dentina ya no se recupera con nada. Y esa dentina es la que me está dando la verdadera resistencia a la fractura, no el poste. Entonces, tengan cuidado con estos drills. Ahora, vean, ya hay muchos reportes en la literatura. Vean, 91% de las fracturas verticales se deben a postes mal diseñados, que son demasiado anchos o demasiado cortos, con un grosor de dentina radicular excesivamente reducido, muy reducido. Entonces, tengan cuidado con estos drills. Vean, más literatura de esto. La sobrepreparación del espacio de poste y el largo diámetro de los postes incrementa el riesgo o decrementa la resistencia de fractura de la raíz. Entonces, tengan cuidado con estos drills cuando vayan a meterlos y vean, cuando ya me llega así el paciente, que ya hay de dos sopas aquí. Cuando ya me llega esto así, que ya está muy ensanchado por alguien, esto no es mío, esto es de mi buen amigo Jesús, el doctor Jesús. Eh, eh, aquí lo que él hace, vean, cuando hay mucho ensanche ya dentro de la raíz o anatómicamente la raíz es una raíz que es ovalada como la de los premolares, el conducto es ovalado, aquí lo mejor o lo más inteligente que pueden hacer es o hacer un poste colado o bien hacer un poste anatómico. Recuerden, estos postes que son cilíndricos no me van a contactar en todas las paredes, entonces voy a tener mucho más cemento o mucho más resina de curado dual en las paredes y eso va a generar más estrés dentro de mi raíz. Entonces, lo mejor que puedo hacer es hacer un poste que sea un poste personalizado. Ya sea lo más rápido que lo pueden hacer en el consultorio es tomar un poste de fibra y hacer incrementos con la técnica adecuada de resina. Y entonces hacen un poste personalizado y lo llevan al conducto. Y entonces después hacen los incrementos y así es como termina. Esto es ideal otra vez cuando hay una sobrepreparación. Vean aquí, efecto ferrule correcto, todo se hace bajo aislamiento. Entonces, perdón, otra vez les decía, esto es ideal cuando tengo una sobrepreparación de la dentina, o cuando mi raíz es una raíz, o cuando mejor, de hecho, la forma del canal es ovalada. Entonces, lo mejor que puedo hacer es hacer un poste anatómico, que es bastante ideal. Ahora, ¿con qué debo hacer el espacio para poste? Con calor. No hay más. Aquí me ayuda mucho Elements Free, Touch and Heat, bueno, el System B en este caso, del Elements Free, Touch and Heat, con una espátula caliente, voy condensando y voy viendo en dónde está la gutta percha y vean, aquí está, voy condensando, voy quitando poco a poco la gutta percha. Y esto es bien importante, que todo lo que ustedes hagan
lo hagan bajo aislamiento. De hecho, ya no hay más dudas en esto. Vean, esto es un poste que estuvo expuesto al agua, es decir, el equivalente a que esté en fluidos orales durante 6 meses. Vean cómo la configuración del poste ya se rompió. Aquí ya esto ya no me está, si lo quieren ustedes decir, funcionando, ya no está funcionando. Entonces, ya está dicho que el hecho de aislar, 2 puntos, el hecho de aislar y el hecho de hacer el espacio para poste bajo magnificación, eso sí mejora la adhesión en los postes de fibra de vidrio a la dentina. Precisamente por lo que les comentaba. Vean, este es el estudio. Es un estudio muy nuevo. Es el grupo control. Este es el grupo cuando yo hago mi espacio para poste sin microscopio. Y yo por eso se los digo a mis alumnos y se los digo a toda la gente, no es que todo lo que hayamos hecho esté mal, finalmente es la visión que tenemos de tratar de corregir y siempre de mejorar nuestra práctica, eso es lo que nos hace diferentes, ¿no? Ahora, vean esto es bajo microscopio, por supuesto que aquí va a haber, esto es microscopía electrónica, esto por supuesto que va a haber mucho mejor adhesión que esto. Todos estamos de acuerdo aquí. Entonces, vean, cuando estoy, esto que a veces me hacen mis referidores, que la verdad es que lo hacen de manera inteligente, me dicen, ¿sabes qué, Jorge? Tú haces el espacio para poste, inclusive, y por ahí me checas el sellado, ¿no? Porque a lo mejor es una endodoncia que ya está hecha y nada más me mandan a hacer el espacio para poste, perfecto, lo hacemos. Muchas veces aquí, vean, en el aislamiento tengo que checar bien los márgenes y ahí después los sellamos, ¿no? Pero entonces estamos haciendo el espacio para poste, igual como les decía, aquí en estos 2 dientes, aquí checamos bien los márgenes, y vean, aquí está muy limpio. Entonces, aquí les puede servir un poquito la punta de ultrasonido que ocupan para irrigar, para pegarle un poquito ahí en las paredes al cemento que está pegado. Y entonces puedo ver muy bien, y vean, estos son los casos que yo les decía, voy a regresar un poquito al video. Esto es un conducto que no va a tener ningún problema, pero en meter un poste circular, perdón, pero en este caso, vean cómo, por ejemplo, el conducto es oval. Si yo meto un poste circular, todo esto que está aquí al lado se me va a estresar porque va a haber exceso de cemento de resina dual. Entonces, digo, esto no es una plática de adhesión como tal, la adhesión es una plática extensa totalmente, pero si ustedes son endodoncistas, lo mejor que pueden hacer como irrigante final, dejarle preparado a sus referidores. En este artículo habla de cuál es la irrigación con la cual yo puedo, de hecho, este es nuestro protocolo en endodoncia, ¿no? Entonces no hay pierde. Para que mi referidor pueda colocar el poste, mi irrigante final tiene que ser esto, 5.5 de hipoclorito y al final EDTA. Recuerden que nosotros todos sabemos que en adhesión el hipoclorito de sodio nos deja una capa de oxígeno. Entonces, aquí en este artículo hablas precisamente sobre eso. Entonces, si yo ocupo hipoclorito al 5.25 y después al final lavo con EDTA, esto es hasta a mí como endodoncista, hasta ahí le puedo mandar el paciente a mi referidor. Y entonces él ya hará su protocolo de adhesión. Ahora, respecto a adhesión, ya hablando un poquito, ya si soy el endodoncista que va a restaurar, muchas veces me dicen, oye, Jorge, ¿cuál es el mejor cemento? Oye, ¿cuál es el mejor adhesivo? Y miren, vean este artículo, lo voy a revisar un poquito. Tomen una foto a o hagan una captura, porque en este artículo hablan de varios sistemas de adhesión y lo manejan muy bien. Ellos dicen, aquí no lo importante es cuál es el cemento. Lo importante en adhesión es cómo tú manejes tu sistema adhesivo. Es decir, que tú sigas lo que no nos gusta hacer a muchos de aquí en México, ¿no? Seguir las reglas y los de los fabricantes. Y entonces aquí te lo pone, vean, bien fácil en esta tabla, te ponen, a ver, ¿qué adhesivo ocupas? Ocupas uno solo, el universal, de 3M, entonces mira, tienes que hacer estos pasos por tantos segundos, pero es una práctica completísima de adhesión, ¿no? Pero aquí es una guía bastante buena. Otro punto en adhesión, que como le digo, no es una práctica de adhesión, pero sí lo quiero tocar porque es un punto bastante controversial, que dicen, bueno, es que la adhesión intraconducto, que lo voy a hablar más adelante, no dura para siempre por las metalaproteinasas. Entonces sabemos algo que no podemos inhibir, pero y definitivamente todo el mundo tiene su protocolo y eso no lo vamos a cambiar, pero este protocolo que es el que nosotros usamos en la clínica, se me hace bastante interesante y se me hace que este es uno de los que más le echó coco
o más le echó cabecita a las cosas que estaban haciendo. Entonces vean cómo ellos tratan de inhibir a las metaloproteinasas, que finalmente son las que me van a quitar todo el anclaje de las fibras de colágeno eh, en la adhesión a la dentina. Recuerden, yo sé que lo mejor que para hacer adhesión es esmalte. Y si lo hacen en dentina, entonces no, porque en algún punto esto va a fallar. Y hay muchos artículos que lo hacen in vitro con clorhexidina. Y la clorhexidina sí inhibe parcialmente a las metaloproteinasas, pero desde que la clorhexidina ya no se está ocupando en odontología, porque ya hay muchos avisos, hay mucha literatura. Quien tenga duda de eso, busque en Google nada más clorhexidina, odontología, busque las revisiones recientes de clorhexidina y vean por qué sí y por qué no. Y bueno, cada quien puede hacer su propio juicio, ¿no? En mi caso no lo ocupamos. Entonces, ¿cuál es la opción inmediatamente siguiente para inhibir metaloproteinasas? Entonces, miren, aquí dicen, si tú, recuerden, aquí el problema es el agua, ¿no? El agua. Recuerden que todos los adhesivos son anfifílicos, es decir, tienen una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica. La hidrofílica que va a ir en contacto con la dentina y la hidrofóbica que va a ir en contacto con la resina. Entonces aquí en este artículo te lo pone muy claro, me encanta porque te dice, a ver, si tú desecas la dentina, van a colapsar las fibras colágenas, ¿no? Es decir, si no le metes agua, que ese es el problema, por eso es importante también otra vez el aislado. Si no le metes agua, entonces vas a desecar. Y si lo metes de más agua, pues vas a tener más metaloproteinasas y eso no va a servir. Tu adhesión no va a funcionar. Entonces aquí ven, esto es de Pashley del 2017 y él dice, 2007, dice, reemplaza tu lavado del ácido con alcohol antes de hacer el procedimiento, antes de poner el adhesivo. Esto te va a preservar la conformación de fibras colágenas. Entonces, vean, ya después de eso, hay varios estudios, este de Tai, que es bastante bueno, perdón, allá, de ahí tenemos otro de Tai, que no sé si está por acá, Hirashi 2005, acá abajo Tai 2007, vean, reportó excelente adhesión después de aplicar precisamente este procedimiento de alcohol para lavar el ácido grabador. Entonces voy a repetirlo, es ácido grabador y después ese ácido grabador lo van a lavar con alcohol. Si no lo están haciendo así, es un buen punto para cambiar el protocolo y después van a hacer su procedimiento adhesivo. Sí, van a poner su adhesivo sin desecar la dentina. Ahora, bueno, queda un poquito ya clara esa parte, ¿no? Ahora, vean, ¿a qué profundidad debo colocar el poste? Eso es algo bien importante porque, híjole, muchos nos decían, no, es que el poste debe ir hasta abajo, debe ir hasta la porción apical. Muchas revisiones hablan acerca de las profundidades de los postes y vamos a hablar algunas de ellas. Vean, aquí está. Aquí no importa, aquí en este artículo me dice, a ver, porque no es tanto la profundidad, lo que tienes que tener, otra vez volvemos a lo mismo, efecto Ferrule. Si tú tienes efecto Ferrule, entonces puedes dejar a un lado un poquito de pensar en la profundidad. Ahora vamos a pensar en la profundidad. Sí tenemos efecto Ferrule. A ver. Tenemos efecto Ferrule. Entonces, si tenemos efecto Ferrule, vean aquí, por ejemplo, en este artículo del 2015, habla acerca de que el largo del poste no variaba o no tenía efecto sobre la resistencia a la fractura. Bien importante, ¿no? Entonces, todos esos mitos que teníamos de, híjole, es que el poste tiene que ir hasta abajo y no está asociado la longitud del poste a las fracturas en cervical. Eso es bien importante. Entonces, vean, ¿cuál es el problema de meter un poste hasta abajo? El problema de meter un poste hasta abajo, que a veces se tiene que hacer, y voy a decir en qué casos se tienen que hacer, ahorita lo voy a decir, no se preocupen. El problema, vean, aquí está, en estos dos puntos. El primero es que entre más apical, la reducción de la capa híbrida es más delgada. Es decir, la capa híbrida es más delgada, por lo tanto tenemos menos adhesión. El problema es ese. El otro es que jugamos con algo que se llama factor C. El factor C a mí la verdad es que no me entraba en la cabeza hasta que hubo un día en que yo creo que hubo una luz divina y me entró. Muy fácil, miren. El factor C es esto. Básicamente el factor es
el número de, es el número de superficies adheridas en una restauración y no adheridas. Cuando ponemos un poste, estamos jugando con el factor C de manera intraconducto. Cuando nosotros no tenemos, por ejemplo, si hacemos una restauración en una muela o en un diente, el factor C se reduce de 1 a 5 paredes, es decir, oclusal, mesial, vestibular, bucal, lingual, etc. Pero la literatura dice que cuando, vean, aquí está, por ejemplo, aquí, acuérdense, el factor C es lo adherido contra no lo adherido, y se hace una división. Si tengo 4 paredes adheridas y una no, mi factor C sería 1 entre 4, y ahí me da un resultado. Ese es mi factor C. Pero en un conducto no tenemos 5 paredes. Habla la literatura que el factor C se extiende de 1 hasta 200. Entonces, imagínense la cantidad de estrés que se está generando adentro del conducto. Por eso les decía, en realidad en apical, lo que estamos teniendo con un poste es una traba mecánica. La adhesión la estamos teniendo en las porciones en donde tenemos buen control sobre la adhesión, es decir, en la porción cervical y en la porción coronal de la raíz. Entonces, vean, hasta los 80s decían, no, es que la cantidad de gutapercha necesaria que tú tienes que dejar es de 3 milímetros. De ahí, en este excelente artículo del Journal de Prostodoncia del 2001, te dicen, no, es que no puedes dejar, para que tú tengas un sellado apical, tiene que ser 5 milímetros. No hay discusión ya, no hay discusión. 5 milímetros, ¿por qué? Si dejas menos de 5 milímetros, no vas a tener un sellado apical. Ahora, si tienes que en algún momento entrar a quitar un poste excesivamente largo, que ya vimos que no tiene razón de ser un poste excesivamente largo, lo tienes que entrar a retirar. Aquí vas a bajar el pronóstico de tu diente. Entonces lo que te queda es entrar por cirugía apical. Pero si tú entras por cirugía apical, entonces solamente vas a tener 3 milímetros tienes que cortar 3 milímetros y de ahí vas a preparar sobre poste. Entonces, por eso es importante, a partir del 2001, 5 milímetros es el sellado ideal que yo tengo que dejar como mínimo en apical, como mínimo. Ahora vean, ¿por qué es importante la condición periodontal también? Porque el poste tiene que quedar por debajo de la cresta alveolar. Siempre el poste debe quedar por debajo de la cresta alveolar. Si yo no tengo efecto Ferrule, aquí está, por ejemplo, en este caso, no tengo efecto Ferrule, y de ahí pongo el poste por encima de la cresta alveolar, el patrón de fractura que va a seguir este poste va a ser totalmente catastrófico. Catastrófico. Por eso es importante la condición periodontal. Bien importante. Y por eso es importante también en pacientes que están comprometidos periodontalmente el pronóstico en estos dientes, porque si ya sabemos que tenemos que tener efecto Ferrule y aparte meter el poste por debajo de la cresta y hay enfermedad periodontal, pues el pronóstico va bajando, va bajando, va bajando. Entonces, miren, recapitulando lo que he hablado hasta ahorita, requerimientos para un poste 2 milímetros de efecto Ferrule como mínimo, pueden ser hasta 3 o más, 1 milímetro de espesor aquí en la zona de riesgo y 5 milímetros de gutapercha. Hasta ahorita lo que hemos hablado, que es lo que veíamos hasta ahorita. Ahora, ¿cuál es el mejor momento para colocarlo y en qué momento se realiza el espacio para poste? Esto, vean, nosotros cuando estamos rellenando el conducto, hacemos ahí una mezcla de gutapercha, cemento y demás que me va a dar el sellado. Ahora, este sellado se puede romper. Sí se puede romper, claro que sí se puede romper. Por eso la técnica con la que se debe retirar el excedente de gutapercha debe ser muy cuidadosa y aquí lo dicen los artículos. Vean, el mejor momento para hacer el espacio para poste es en el momento en el que se termina el tratamiento de conductos. Y obviamente debe ser hecho por la persona que lo está haciendo para que, o precisamente para que, porque esta persona es la más familiarizada al sistema de conductos. Entonces, muchas veces mis referidores, ellos son los que ponen los postes, pero me dejan muy clara la indicación, Jorge, déjame el espacio para poste. Porque saben precisamente que es el mejor momento, porque yo así me estoy asegurando que el sellado apical sea bueno. Lo estoy viendo directamente. Entonces, miren, esta muy fácil, muy rápida, la voy a hacer. Hace un tiempo todavía me preguntaban, oye Jorge, hay todavía como la controversia de si elimino o no la capa residual, porque
en adhesión, el smear layer me hace que en algunos casos, aquí hay un pequeño, como un traslapo en el conocimiento, porque la capa residual se deja, pero a nivel intraconducto, esto no es deseable. Vean, aquí en este review de adhesión, léanlo quien pueda, es bastante bueno. Mucho de lo que hablamos en esta plática está en este review, es un journal bastante serio de adhesión 2014 de Lorenzo Breschi. Aquí, por ejemplo, te desmienten todo esto, ¿no? Quizás en una cavidad oclusal, una primera clase donde vas a desproteinizar y vas a hacer una primera clase y vas a hacer adhesión selectiva en esmalte, está bien, deja tu smear layer, deja ahí, no lo toques. Pero a nivel intraconducto no podemos hacer eso. De hecho, es mucho mejor que retiremos el smear layer. Aquí está, les dejo el párrafo completo y no se los voy a leer porque es muchísimo, pero básicamente lo que te dice es que si tú dejas el smear layer, estás dejando atrapado entre la interfaz de tu post y tu conducto bacterias, tejido muerto, y eso va a impedir que tengas una buena adhesión. Y esto también, esto también es bien importante, vean, a nivel intraconducto, apliquen su adhesivo adentro, aplíquenlo adentro, porque muchas veces dicen, no, es que, ¿para qué si no tienes adhesión adentro? Vean, aquí está, Carvalho lo dice. Vean, apliquen su sistema adhesivo en la raíz, dentro a nivel intraradicular. Esto es bien importante, porque ya les dije, podemos tener cierta adhesión adentro, que en algún momento eso ya no va a existir, sí, no sé en cuántos años, pero lo que quiero sí es hacerlo. Ahora vean, esto es algo muy nuevo, muy controversial, atravesar un poste a través de la raíz. Vean, este caso llega con un paciente y me dice, por ejemplo, ¿sabes qué, Jorge? Tengo dolor en esta muela, me duele para masticar, ya tengo un tratamiento de conductos previo, y entonces vean la pérdida ósea acá. Yo le dije, mire, esto podría ser una fisura. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver al paciente y vean precisamente lo que nos encontramos. Vean la característica de esta fisura. Una fisura que recorre de mesial a distal. Este es otro caso. Vean, igual una fisura que recorre de mesial a distal, y entonces aquí, estos casos no, lo voy a ser muy enfático en esto, cuando ya la fisura o la fractura, cualquiera de los dos, es fisura acá, fisura, cuando hay una fisura y entra a través de la raíz ya, este caso es extracción estricta. Y no es debatible, porque este es el mejor momento para hacer una regeneración ósea y meterle hueso a mi paciente. Lo que me he encontrado en internet muchas veces es casos sin evidencia que atraviesan los postes creyendo que estas fisuras que se van ya a través de la raíz va a funcionar de alguna manera. Y el problema es que aquí se sigue perdiendo hueso. El paciente está sintomático, pero empieza a tener ahora tractos sinusales, tractos sinuosos. Entonces, el mejor momento para actuar y poner un implante es en este momento. Entonces, vean, la literatura aquí habla, este está buenísimo, este artículo que es del 2020. Vean, habla acerca precisamente de este procedimiento en donde atraviesan postes a través de la corona. Entonces, aquí, por ejemplo, atraviesan dos postes a través de la corona porque no podían atravesar uno porque aquí había un faltante de tejido. Entonces atraviesan dos postes y las conclusiones de ellos, o mejor dicho, no las conclusiones, sino que esto sí refuerza la corona. Sí refuerza la corona cuando las fisuras no entran a la raíz todavía. Entonces vean, inclusive teniendo este refuerzo en la corona no va a evitar que mi paciente tenga que tener una protección de cúspides completa, es decir, una corona. O sea, el hecho de que yo haga esto no va a evitar que a mi paciente se le coloque una corona. Ahora, esto es el caso contrario. Vean, cuando ya tienen fisuras que se van adentro del conducto y meten un poste atravesado, la fractura es catastrófica. La fractura es inevitable, es catastrófica, y cuando no ocurre la fractura, entonces hay pérdida ósea. Y entonces se pierde ese momento clave
para empezar la regeneración. Entonces, básicamente, quiero ser muy puntual en estos artículos. Miren, 2019, atravesar un poste en la corona cuando la fisura se fue más allá de la corona, no incrementa la resistencia de la fractura. Por lo contrario, del 2020, atravesar un poste incrementa la resistencia a la fractura cuando la fisura se limita a la porción coronal. Eso es totalmente cierto. Por ejemplo, miren este caso. Diente estratégico, mi referidora me dice, ¿sabes qué, Jorge? Hice un recubrimiento, no funcionó. Este es otro punto bien importante. Este es un punto bien importante. Esto es Biodentin. Biodentin es bueno usarlo. A veces hay que saber diagnosticar cuándo sí, cuándo no. Ella dice, bueno, encontré aquí unas comunicaciones y siguió la indicación como debe ser, ¿no? No funcionó, pero vean aquí, al entrar a la cavidad, vean estos patrones de fisuras. En este momento yo le digo a mi paciente, ¿sabe qué? Esto se puede ir hacia adentro y posiblemente ya ni siquiera podemos hacer el tratamiento de endodoncia. Justamente en ese momento. Entonces entramos y vean, las fisuras se detienen justo en la entrada en la cámara pulpar. Si esto se fuera más hacia las raíces, esto ya no tiene buen pronóstico, eso tiene que ir para afuera. Y máxime que va a ser un diente que va a estar cargando un puente. Entonces en ese momento hacemos el tratamiento de conductos, vean, terminamos en esa sesión y en la próxima sesión le comentamos a la paciente acerca de este procedimiento de atravesar un poste precisamente para sí reforzar la raíz, porque lo que hace aquí está, este es el video que les decía, estamos retirando la guta percha a nivel de tercio cervical, que acuérdense que donde se concentran las fuerzas. Ahora, aquí no voy a meter un poste. ¿Por qué no voy a meter? Ustedes van a decir la respuesta, 1, 2, 3 paredes, me falta una pared, 3 paredes, entonces es núcleo de resina. Y entonces lo que quiero es meter el núcleo de resina desde la porción cervical de la raíz. Por eso es que desobturo más o menos un par de milímetros en la porción cervical, porque yo quiero que la resina esté desde dentro de la raíz, vaya desde acá adentro. Entonces vean, aquí coloco resina, a veces pongo resina morada, a veces pongo Dial Flow. Aquí me gusta mucho usarlo, hago mi procedimiento. Y esto que me encanta a mí usarlo, Sonic Feel, que voy a hablar ahorita un poquito acerca de Sonic Feel. Vean cómo tengo bastante control, hago incrementos de 3 puedo hacer la literatura me dice, mejor dicho, la casa comercial me dice que de 3 a 5 milímetros. Pero vean, a mí me encanta este Sonic Feel y ahorita ya está mucho mejor, la resina está mejorada todavía. Entonces vean, voy haciendo incrementos para tener más control. Primero sello la porción de la cámara pulpar. Ya previo a esto, ya había hecho mis perforaciones para colocar el poste o atravesar el poste. Y ahora sí, atravieso el poste. Vean, ya previamente esto, ya tengo más control sobre la resina, porque ya previamente esto ya había sellado mi cámara pulpar con Sonic Feel. Y después de esto, voy a reconstruir, y ahora sí, todo el muñón con Sonic Feel o con resina de tipo Bullfield, que a mí me encanta esta resina. Y vamos a ver por qué me hacen unos tratamientos predecibles. Vean, aquí está, este es el resultado. Predecibles y muy fáciles. Este es el resultado. Como decía, en algunos casos ni siquiera anatomía hago. Esto ya se va directamente a que mi referidor haga la preparación. Vean, aquí está el poste y vean cómo la resina entra en los conductos, en la porción cervical de la raíz. Esto sí me va a reforzar la corona para que precisamente aguante las fuerzas de masticación. Vean, esta es la complejidad de la raíz de Marco Versiani, bastante complejo el tratamiento. Aquí usamos igual instrumentos rotatorios adaptativos, el TF Adaptive, que me encanta este sistema. Entonces, miren, Sonic Feel, la literatura te dice, puedes inclusive polimerizar 5 milímetros. Si tú te sientes inseguro, es 20 segundos, igual que cualquier otra resina. Si tú te sientes inseguro, lo puedes hacer no nada más, puedes hacerlo 3 milímetros, no necesariamente hacerlo 5 milímetros. Yo la verdad es que este sistema me hace sentir bastante seguro y no lo hago por incrementos de 5 milímetros porque no me quiero adelantar, pero hay un estudio que hizo mi buen amigo Eduardo Carvajal en la UNAM, en donde ponían Sonic Feel y precisamente en dientes esto polimerizaba hasta 10 milímetros adentro. 9.32 fue su resultado. Entonces, el problema es que los estudios que se han hecho con Sonic Feel han hecho en cubos de metal. Entonces, sí, por eso les digo, no tengan miedo de estar polimerizando
y es mucho más predecible, mucho más rápido, y es una resina que se activa sónicamente. Entonces es mucho mejor la adaptación marginal que tiene, y ahora que este Sonic Field 2, el aparato no cambia. Si tienes ya Sonic Field 2, el aparato sigue siendo el mismo. Lo que cambia es que la resina es inclusive más fluida para que tenga mejor adaptación. Vean este artículo, hablan acerca de las propiedades de Sonic Field. ¿Qué es lo que tengo miedo cuando voy a poner una resina? Primero, la contracción, que tenga gaps. Aquí en este artículo habla acerca de los gaps en las resinas, en las porciones marginales, van desde un 14 hasta un 54%, o sea, tengo muchísima filtración. En la penetración, es en el curado y en la fluidez. Aquí entro en controversia, ¿no? Meto una resina fluida, no me soporta fuerzas mecánicas. Meto una resina que no, una resina convencional, entonces no fluye lo suficiente y no sello como yo quiero. Y Sonic Field lo que hace es que me resuelve todos esos problemas. Entonces vean aquí, comparado con otras composites, Sonic Field mostró mucho mejor o mejor porcentaje de resistencia a la fractura, que eso muchos de los clínicos dicen, eso no me interesa. Aquí lo que me interesa es esto, que tenga menos filtración y que tenga un buen o una resistencia a altos estreses flexurales. Flexurales, recuerden que eso es lo que hace que se desalojen las resinas. El estrés flexural, las compresivas hacen que se rompan. Entonces, vean, la mala planificación endorresto es lo que hace que se pierdan dientes en este estudio. Según este estudio dicen, el 7% de los dientes se perdieron por causas por fallo en la endodoncia, pero el 36% sufrieron fractura dental, precisamente por esto, postes muy gruesos, no hay una buena planación, endorresto, eso es lo más importante. Vean, este es un artículo que me gusta mucho, que no es una plática acerca de fisuras ni de fracturas, pero aquí más o menos te va marcando la pauta, para no ser tan pragmático, de qué es el protocolo que tengo que seguir cuando yo encuentro una fisura en un diente. Y no estoy seguro si esa fisura se va a través del canal. Entonces siempre estos dientes van sin, cuando no estoy seguro de eso, esto va sin garantías, por supuesto. Y estos son los protocolos, ¿no? Bastante buenos los protocolos. Entonces igual si quieren tomar una foto y demás y después leerlo con calma, está perfecto. Ahora vean, este es otro punto, ya casi terminamos, son de los últimos puntos. Puedo realizar tratamientos a través de coronas o restauraciones. Aquí un punto importante, porque muchas veces pasa y muchas veces son errores de diagnóstico. Cuando ponemos una corona, yo no hago coronas, pero cuando se colocan coronas, los errores de diagnóstico pasa muy seguido, ¿no? Diagnosticar la pulpa es complejo, de por sí es complejo. Entonces, muchas veces colocan la corona y ¡boom! El dolor, 2, 3 meses. Entonces, ¿qué nos dice la literatura? Nos dice, puedes hacer una perforación en la corona si la restauración es reciente, es decir, que tenga un año y que no esté filtrando. Eso es bien importante para hacer tu tratamiento de conductos. Entonces, vean, otra cosa, cuando llega yo la perforación, lo que tengo que hacer, este video es de mi buen amigo el doctor Marino Vázquez, me lo proporcionó, metan agua con jabón dentro del conducto, dentro del acceso. Si en su acceso ustedes avientan agua con jabón y las burbujas salen por un lado, eso no está bien adaptado. Entonces, eso va a terminar fracasando en algún momento. De por sí, la adhesión se vuelve más complicada cuando yo, por ejemplo, de todos modos hago un acceso conservador, se vuelve más complicada, pero sin embargo, de preferencia cuando las coronas ya no tienen un año, o sea, es decir, cuando ya tienen más tiempo, vean, en este caso, una paciente que me dice, doctor, es que tengo un puente larguísimo y yo, por ejemplo, no me quiero quitar esta corona porque si no, aquí le voy a dar la torre a todo el puente, ¿no? Entonces, vean, háganme la endodoncia, por favor, a través de la corona. Le dije, híjole, señora, es que aquí es complicado, esto ya es un puente que tiene 15 años, entonces aquí hay que buscar otra opción. Le dije, mira, aquí lo que podemos hacer es quitar esta porción nada más del puente y que esto se quede volando, porque todo esto está sostenido en el sector anterior. Es lo único que podemos hacer, porque si yo hago la endodoncia a través de la corona, esta corona, vean, aparentemente está filtrando. Por eso es importante, si tiene ya más de un año o está filtrando, vean, al quitar o retirar la corona, esto es lo que había adentro. Esto ya no funciona para una endodoncia, es una raíz que está sumamente debilitada, y que ya no respeta ni siquiera con un alargamiento, una extrusión ortodóntica,
esto ya tiene es caries radicular, ya es una extracción franca, por eso es importante. Y luego que me dicen, oye doctor, quiero que me haga la endodoncia a través de la corona, y esta es la corona, ¿no? Todo filtrado. Entonces, es importante por eso, en la mayoría de los casos, cuando no cumplan estos requisitos, retirar la restauración. Y cuando no, y cuando es posible, hacer el acceso a través de la corona, pues hacer un acceso conservador, cuidando la porcelana, quitando la porcelana con fresas de bola de diamante y la parte metálica con carburo para cuidar un poquito más la porcelana. Y todo esto se tiene que hacer bajo magnificación, porque precisamente son accesos pequeños, son muy estrechos, lugares muy estrechos, pero ya con magnificación podemos ver bastante bien lo que estamos haciendo ahí abajo, ¿no? Y cómo hacemos la desinfección, que otra vez les digo, de todos modos se dice al paciente, eventualmente usted se tiene que cambiar esta corona, porque eso ya no va a sellar, y le ponga lo que le ponga, ¿no? En donde yo hice el acceso, porque como uno metal con metal, perdón, metal con resina. Esto, vean, ¿cómo restaurar un diente tratando ónticamente? Es de mis últimos puntos, parece ser que es el último. ¿Cómo restaurar un diente tratando ónticamente? A pesar de que yo no hago la restauración, tengo que saber cómo se va a restaurar. Por eso les digo, tengo que saber parte de prosto, o sea, aunque sea endodoncista, tengo que saber cómo funciona. Y vean, este artículo habla acerca de precisamente las nuevas tendencias en cavidades o microaccesos o accesos ninja, y ellos dicen muy fácil las conclusiones. Si tú dejas nada más este acceso, por muy pequeño que sea, solamente con una resina, el patrón de fractura que vas a seguir va a ser exactamente igual o peor, ¿no? Catastrófico. Vean estos patrones aquí de fractura. Si no se lleva a cabo la protección de cúspides. Ojo, no estoy hablando de una corona, aquí está. No estoy hablando de una corona en sí, estábamos hablando de protección de cúspides. Ahora, mucha gente habla acerca de estos accesos ninja y que la limpieza, bueno, aquí está este artículo donde habla acerca de la limpieza, detección de conductos, no hay diferencia, mientras se ocupe ultrasonido y magnificación. En cuanto a la limpieza, no hay diferencia tampoco, y en cuanto a la resistencia, tampoco hay diferencia. Por eso es importante, ¿en qué va a variar esto? En la forma en cómo voy a restaurar, en la forma en si voy a poner un poste. Por supuesto que no voy a poner un poste acá, pero por supuesto que sí voy a poner una protección de cúspides, porque precisamente cuando yo hago la endodoncia, estoy retirando esta porción que es el techo de la cámara pulpar. Si yo quito el techo de la cámara pulpar, esta porción es la que se encarga de distribuir el estrés en esta dentina pericervical. Si yo quito esta viga, veámoslo así como una viga, como lo referencian en este artículo, que me está distribuyendo el estrés, ahora el estrés se me va a concentrar de manera vertical en esta dentina pericoronal, y entonces la fractura o la fisura va a venir en este sentido, es decir, catastróficas en sentido de la dentina pericoronal en cervical. Esta es la porción de dentina, esta es la porción de dentina que estoy retirando al hacer el tratamiento de endodoncia y que entonces me ayuda a distribuir las cargas. Pero también no es válido, esto sí también no es válido, hacer esos accesos, ¿no? Que están dejando la dentina aquí para no destruir y luego caries acá y caries acá. Entonces, hay que quitar todo el tejido carioso. Eso es importante. Y tener protección de cúspides. Miren, estos artículos bastante buenos. 97%, acuérdense de esto, ¿no? Mucha población, esto es lo importante, mucha población en estos artículos. 97% de la población que se le colocó protección cuspidea tuvo éxito 8 años. 8 años, bastante bueno. De ahí, el 85% de extracciones se realizó cuando no se realizó protección cuspidea. Esto es 2004. Vean, 220 dientes sin protección cuspidea. En este artículo no se les puso protección cuspidea. En un año duraron el 96%, es decir, en un año todavía el 96% seguía caminando, bueno, masticando en este caso, felices. En los 2 años, vean, solamente ya quedaba el 88%, pero a los 3 años, un 36%. Por eso es importante la protección cuspidea, aunque el acceso sea muy conservador. Y voy a terminar con este caso, bueno, ya casi termino, falta un casito más. Es de mi amiga, la doctora María Espinosa. Ella me confió a su mami, este paciente. Vean, hacemos un acceso muy conservador. Vean la preparación
padrísima. Me encanta cómo trabaja ella, cómo prepara ella. Eh, Padrísima la preparación, hacemos un acceso conservador, localizamos los conductos y obturamos. Entonces ella perfectamente tiene muy claro estos conceptos, rellena todo esto con un composite y entonces vean la calidad de la restauración y la calidad del sellado. Esto es lo que yo quiero para mis pacientes, ¿no? Finalmente, vean, protección de cúspides. Entonces, para finalizar esta parte, 3 o 4 paredes, es mejor colocar una incrustación, aquí una restauración de tipo overlay, que tenga todas las paredes, una tabletop, si les quieren decirle también una tabletop. El chiste es que estén cubriendo las cúspides. Esto es lo más conservador y lo ideal para mí cuando tienen 3 o 4 paredes. Ahora, si tengo 1 o 2 paredes, entonces ahora sí, meto núcleo de resina, meto poste y entonces una corona completa. Por supuesto, esto cabe mencionar que esto es para posteriores. Para los dientes anteriores sí pueden quedarse con una resina, porque estos son los que están más lejos de las fuerzas compresivas. Pero para todos los posteriores, esta es la restauración que se tiene que hacer o es la ideal que marca la literatura. Entonces, está prohibido, eso grábenselo, prohibido para dientes con endodoncia meter restauraciones de tipo inlay o de tipo onlay, restauraciones que parcialmente cubren las cúspides, porque, o a menos que el paciente de ustedes les caiga mal, métanle una inlay, una onlay. Entonces, o dejen las cúspides descubiertas. Entonces, ahí sí vamos a tener fisura, fractura. Entonces, lo más conveniente es una tabletop, una corona o una overlay. Finalizo ahora sí con este caso, miren. En este caso es para nosotros los endodoncistas. Cuando en este caso, miren, por ejemplo, es un órgano de 36, diagnóstico necrosis pulpar, absceso apical crónico, diagnóstico periapical. Ahora, acá, vean, el dolor de cabeza, lesiones, tracto sinuosos, y vamos a trazar el tracto sinuoso, que es lo que debemos hacer, tracto sinuoso, y lo trazamos, aquí está, esta es la radiografía con el tracto sinuoso. Entonces, el dolor de cabeza es porque no veo un conducto en el primer tercio cervical, y de ahí tengo lesiones, o sea, estoy obligado sí o sí a llegar al conducto, si no, esto me va a llevar a una cirugía apical. Ahí está un poquito más de cerca. Y entonces, vean, en la primera cita hago el más fácil y de donde yo sabía que de donde venía el tracto, ¿no? El más fácil, el distal, y entonces enseguida me pongo a buscar con puntas ultrasonido el conducto mesiovestibular y mesiolingual. Aquí, por ejemplo, en esta primera cita no pude localizarlo, lo hice en una segunda cita. En esta segunda cita, ya con más calma, sigo con puntas ultrasónicas, esta que es la punta CT4, y de ahí lo cambié por el file adapter o el adaptador para limas, para hacer un poquito menos agresivo el desgaste en esta zona, que es, como les he dicho, la zona de riesgo, hasta que eventualmente en tercio medio, precisamente en tercio medio, logré encontrar los conductos. Vean, hasta ahí logré encontrar la entrada. Ahora, en esta sesión, dejo con hidróxido de calcio y en esta cita, en una tercera cita, perdón, ya entonces me dispongo a hacer la obturación de los conductos ya con hidróxido de calcio. Vean el desgaste hasta dónde llegó. Ahora, ¿qué es lo que hago en estos casos? Yo como endodoncista, en este caso, vean, ahí ocupo Elements Free, ahí hago el corte, recuerden que lo hago más o menos 5 milímetros, lo tengo que hacer 5 milímetros antes, y estoy empacando la gutapercha. Ahí hago otra vez corte en el canal mesiolingual, vuelvo a rellenar con cemento, porque acuérdense que el cemento se ve afectado con el calor, entonces hay que rellenar un poquito más con cemento. Y después relleno un poco con este que es Elements Free, meto Elements Free, pero esa porción que yo desgasté con ultrasonido para poder localizar los conductos, no la voy a rellenar con gutapercha, la voy a rellenar con un material que sí me esté precisamente reforzando esta zona. Aquí ni siquiera, aquí estamos hablando de los conductos mesiales, el distal, yo se lo voy a dejar porque mi referidor me lo pidió, que yo, en este caso se respeta mucho porque el referidor me dice, Jorge, a mí no me gusta que me hagan los espacios para poste, yo los hago, tú nada más déjame la gutapercha hasta cabo superficial, perfecto, pero en el conducto mesiovestibular no puedo dejar la gutapercha hasta allá,
lo que tengo que hacer es proteger el tratamiento. Y entonces vean, ahí empiezo a inyectar Sonic Field, que es bastante fluido, es mi elección en estos casos. Sonic Field, recuerden que Sonic Field tiene este sistema en donde se añaden fotoiniciadores. Regularmente tenemos los iniciadores de canforoquinona amina, que es el iniciador. A este se le agregan otros 2 iniciadores y fotoiniciadores para que precisamente toda esa luz vaya a través de toda esa resina y no tengamos problemas o tengamos menos problemas de contracción. Aparte que la resina es fluida. Y hasta arriba metemos Diaflow. Entonces, esta raíz, la raíz mesiovestibular, quedó de la siguiente manera. Quedó con resina en la porción de la etina pericervical y de ahí aquí para abajo quedó con gutapercha. Y por supuesto el canal distal con gutapercha, ¿no? Porque aquí mi referidor así me lo pide. Él seguramente va a colocar un poste y va a hacer la reconstrucción en esta porción. Miren, les quiero dejar esta frase que este artista me gusta bastante como me gusta mucho cómo canta, pero esta frase me gusta mucho y va muy ad hoc. Yo creo que al momento en que estamos pasando todos, todo lo malo por lo que estés atravesando, en estos momentos no importa. No importa lo fuerte que pienses que es temporal. Una vez que lo superes, y sé que lo harás, continuarás una vida asombrosa. Entonces, ánimo a todos los que están, sé que son tiempos difíciles, pero todo es temporal. Eventualmente vamos a tener que salir de todo eso, ¿no? Entonces, pues mi mensaje, ya se los había dicho, por favor, viene la sesión de preguntas. Si hay preguntas muy difíciles, me congelo. Entonces, advertidos están. Les dejo mis datos, estos son mis datos, quien tenga dudas, mi Facebook, mi correo y teléfono del consultorio. Muchas gracias y gracias a todos los que nos están viendo. Veo que hay mucha gente de muchos lugares, inclusive de otro continente. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Que estén bien todos. Hasta luego, bonito día.